Dice así la palabra del Señor en el libro de Daniel, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Capítulo 3 del libro de Daniel dice así: el horno en llamas. Es un título que llama la atención y que aun si usted le pregunta a un niño, el niño le va a poder contestar de lo que sucedió en esa ocasión. Dice así el capítulo 3 del libro de Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 3, dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto, por 2,5 metros de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, mire qué tipo de gente les ordenó el sátrapas, prefectos, no perfectos, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias, en otras palabras, a todos los que mandaban, que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. Verso 3, para celebrar tal dedicación, dice que todas estas personas que les dije al principio se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos, que eran los que hablaban, dice, a voz en cuello, y decían, clamando: a ustedes, pueblo, naciones, gente de toda la lengua, en otras palabras, a todos, se les ordena lo siguiente. Vamos a ver qué fue lo que ordenaron. Estamos desglosando la palabra. Verso 5, tan pronto, dice, como escuchen la música de trompetas. Me imagino cuando oigan que hace. Dice, cuando escuchen la música de trompeta, de flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas, en otras palabras, cualquier tipo de instrumento musical. Mira lo que tenían que hacer. Deberán inclinarse, imagínense. Se tenían que inclinar y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Y todo el que no lo haga y adore, dice, será arrojado a un horno de llamas. Y usted dice, ¿de dónde salió ese horno? Ese fue un horno que el rey hizo para ese propósito. Dice que ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos, como decía, dice que toda la gente se inclinaron y adoraron, porque si no lo hacía, imagínense. Pero dice que algunos astrólogos, fíjese que ya la palabra astrólogo, no eran astrónomos, eran astrólogos que se guiaban por las estrellas, no eran astrónomos, sino que eran astrólogos que se guiaban por los signos del zodíaco y todas esas cosas. Los astrónomos son diferentes. Dice que se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¿A quién acusaron? En otras palabras, a los que no se habían, como quien dice, no se habían humillado ante aquella imagen, no lo habían hecho lo que ellos habían dicho. No se habían, como dice aquí la palabra, lo que habían ordenado, que tan pronto como oyeran, que se inclinaran, en otras palabras, humillarse ante aquella estatua. Y mire cómo dice, cómo le entran diciendo: que viva su majestad por siempre, en voz alta. Usted emitió un decreto ordenando que todo, y le repitieron todo lo que había hecho. Que el que no se incline y adore, pero también ha ordenado que sea arrojado al horno. No dice a un horno en llamas, pero hay algunos judíos, en otras palabras, los judíos no lo estaban haciendo,
a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia. En otras palabras, aquí va a entrar Daniel. Dice que no le hacen caso ni adoran a los dioses de su majestad, ni la estatua de oro que mandó erigir. Y le dieron los nombres. Mira cómo se llamaban. Dice que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí se acuerda usted de esos tres jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces dice que Nabucodonosor, dice, se llenó de ira, se enojó. Y cuando los jóvenes se presentaron ante el rey les dijo, ustedes tres, y les preguntó, ¿es verdad que ustedes no honran a mis dioses ni adoran la estatua que he mandado a erigir? Bueno, cuando oigan la música, si no lo hacen van a ser lanzados en el horno y no habrá Dios. Mire, la palabra Dios aquí está con letra minúscula. Dice que no. El verso dice Dios con D pequeña. Es el verso número 15. Mire cómo dice el verso 15. Ustedes tres escuchen, mandados, serán lanzados y no habrá Dios. Aquí está, ve. Mire, con minúscula. Y no habrá Dios capaz, con letra minúscula, de librarlos de mis manos. Verso 16. Entonces los tres muchachos le respondieron al rey, no hace falta que nos defendamos ante usted, su majestad. Si se nos arroja al horno, como quien dice, si nos echan, bueno, el Dios que servimos nos va a librar del horno y de las manos de su majestad. Verso 18. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no, aquí hay un no. Dice que no honraremos a sus dioses ni adoraremos estatua. Entonces, ante la respuesta, el rey se puso tan enojado, porque aquí dice muy furioso, y cambió su actitud hacia ellos. Entonces les dijo a la gente que calentaran el horno 7 veces más de lo normal. Imagínense un horno caliente y ahora hay que hacerlo 7 veces más, como quien dice una exageración de calor. Bueno, entonces mandó que algunos de los soldados, los más fuertes del ejército, ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los metieron en el horno, con manos, sandalias, turbantes, todo. Es decir, como venían vestidos. Pero dice que tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas, dice que alcanzaron y mataron. De una vez los mataron a los soldados que los arrojaron a los jóvenes, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento el rey se puso en pie y sorprendido le dijo a los que estaban ahí con él, les hizo una pregunta. Verso creo que es 24. Oiga, ¿no fueron 3 los hombres que ataron y mandaron al fuego? Y le dijeron, sí, rey, fueran 3. Pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo a 4, verso 25, 4 que están sin ataduras, sin daño, y el cuarto tiene apariencia de un dios. Pero lo vuelven a poner con Dios con minúscula, porque esa era la creencia del rey. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, los llamó por su nombre. A los 3, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mire, los reconoció nuevamente. Salgan de ahí y vengan acá. Los mandó a llamar. Imagínense cómo se iban a salir si eso está hirviendo ahí. Cuando los 3 jóvenes dice que salieron del horno, ¿cómo se salieron? No sé, no me pregunte porque no sé, pero aquí dice que se salieron. Entonces toda aquella gente se juntaron alrededor de ellos y vieron que el fuego no les había hecho nada, no les hizo nada.
y que ni un solo de su cabello se había chamuscado. Ahí está la palabra chamuscado, es todo chamuscado, salió usted, va. Cuando la gente asa carne, sale con olor a carne asada, porque dice sale como chamuscado, hasta se queman los dedos, ¿verdad? Asando carne. Pero ellos ni eso. Y su ropa no estaba ni quemada y ni siquiera olía a humo. Hace un pedazo de carne y la ropa le va a hueler a humo, pero ellos ni a eso. Entonces el rey dijo, aquí está el reconocimiento del rey, verso 28, alabados sea el Dios, así como decía allí Ávila, alabado sea el Señor, alabado sea Dios, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden mía, dice, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no era el suyo. Por tanto, dice, yo decreto, aquí está el rey decretando, que se descuartice a cualquiera, en otras palabras, que lo hagan pedazos a cualquiera que hable en contra del Dios de estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas sin importar, que no importa de dónde sean, qué nación pertenezca o qué lengua hable, no importa, si era de aquí o era de allá, eso no importa. Usted habla mal de esta gente, ok, bueno, vamos, mire, su casa la van a hacer cenizas, a mí qué me importa quién ustedes, pero por haber hablado mal contra ellos, su casa será cenizas. Porque dice que no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. En otras palabras, el que iba a hablar mal de estos jóvenes le iban a quemar la casa, porque aquí lo dice, que iba a ser su casa reducida a cenizas. ¿Y las cenizas de dónde salen? De algo quemado. O sea que el que hablara mal le quemaban la casa. Entonces después de eso dice que el rey, cuando pasó todo esto, él reconoció, no hay otro Dios. Verso 29, capítulo 3 del libro de Daniel, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y después de eso dice que el rey, esto estamos casi entrando al verso 4, dice, después de esto, después de toda esta gran aventura, dice que el rey promovió, aquí están los nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, estos fueron nombres que ellos mismos le pusieron, a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Ellos tenían sus nombres regulares, pero como estaban en la casa del rey, les pusieron nombres babilonios, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y los elevaron a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Si aquel se llamaba Sarías, ahora se llamaba así. Si aquel se llamaba Misael, ahora se llamaba así. O sea, tenían otros nombres, pero se los cambiaron porque estaban bajo el reinado del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Así que este es el final de esta historia tan bonita para niños, pero que uno se conmueve también. Si es que no importa por qué horno de fuego usted pueda estar pasando, o por qué situación usted, mire, si no trabaja el domingo lo despedimos. Bueno, despídame, a mí que me importa que me despida, pero yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Esa es la actitud que tiene un cristiano. Está bien, yo pasé por eso. A mí me dijeron un día, ¿tiene que trabajar el domingo? Sí, pero no, tiene que trabajar el domingo. Está bien, yo trabajo el domingo. No, me dijeron, está bien, trabaje, hombre, si son solo 3 horas. Además, Dios no se va a enojar con usted porque no vaya a la iglesia el domingo. Pero no era eso. Y cuando me dijeron que eran 3 horas, está bien, dije, yo trabajo 3 horas. Pero voy a entrar a las 6, a las 9 salgo, porque a las 10 empieza el servicio. Y así es como Dios me honró. Al poco tiempo me quitaron de ese horario. No, ya no tiene que trabajar el domingo, ya encontramos a alguien. Muchas gracias por sus servicios. Porque Dios honra a veces las decisiones, y no importa el horno de fuego que pueda estar usted atravesando, o al cual lo quieren lanzar, o al cual ya lo lanzaron, o en el cual usted piensa que está, no importa. Dios lo va a sacar de ahí, Dios lo va a honrar, porque usted lo ha honrado a Él. Así es que como esos 3 jóvenes, sigamos, así como esta historia, el ejemplo de ellos, que no se inclinaron entre nada ni nadie. Que vas a perder el trabajo. Que vas a perder el vehículo.
que tu esposa te va a dejar, que tu gas se te va a caer, que te van a quitar la casa. Tantos hornos de fuego que hay en la vida de las personas, pero el Señor honra a los que le honran y no los deja caídos, como dice la palabra. Bendiciones y será hasta la próxima que seguiremos compartiendo. Hoy fue en una forma un poco diferente, ya que tratamos de hacerlo un poco ameno, aunque no tenemos, como dicen, los dibujitos para poner, ¿verdad? Pero imagínense, ese horno, en un horno no hay frío, lo que hay es un calor que nadie quiere estar ahí, no se soporta. Pero bueno, es la palabra del Señor la que nos ha hablado en esta hora y será hasta la próxima que seguiremos compartiendo más de la preciosa, poderosa, antiguo testamentaria palabra del Señor en el libro de Daniel en su capítulo 3. Léalo cuando pueda. Son solamente 30 versículos. Así es que seguimos adelante estudiando la poderosa palabra del Señor. Bendiciones.